Desayuná salado. Si quieres revertir el hígado graso, mejorar tus niveles de colesterol, triglicéridos o azúcar en sangre, si quieres bajar de peso y mucho más, desayuná salado. A las clásicas tostadas con mermelada que las comemos antes de ir al trabajo, la podemos mejorar muchísimo desde el punto de vista nutricional y por supuesto traer provecho en tu salud. Desayunar todos los días jugo de naranja, jugos verdes filtrados, bollería, miel, azúcar, ultraprocesados puede convertirte en una persona con diabetes, insulinoresistencia, con enfermedades del corazón, hígado graso y mucho más. Quédate conmigo hasta el final del video que quiero contarte ideas de desayunos saludables, exquisitas, económicas, pero por sobre todas las cosas, sanadoras. Acompáñame hasta el final del video, soy la nutricionista Camila Beller y en estos 12 minutos te voy a contar todo sobre el desayuno. Es muy probable que si sos de las personas que rompe el ayuno con alimentos dulces, a la hora y media de haber comido, sientas mucha hambre y quieras picotear cualquier cosa que encuentres en tu camino. También te puedes sentir irritable, cansado, fatigado. ¿Esto por qué sucede? Al romper el ayuno con algo dulce, se genera un aumento tan rápido y brusco de azúcar e insulina en sangre que así como la curva subió rápido, vuelve a bajar y se genera el famoso bajón de azúcar. Ahí tu cuerpo te va a pedir más azúcar para que vuelva a subir esa curva y se va generando un círculo vicioso, en este caso negativo, de salud. Es clave indicar que la mañana es el peor momento para endulzar nuestro cuerpo, porque es cuando más sensibles a la glucosa estamos, más nos cuesta procesarla y almacenamos más de lo que necesitamos. Y esto te va a llevar a aumentar de peso y al aumento de enfermedades. Mi propuesta es que a partir de hoy no solamente empieces a desayunar salado, sino que comiences con los desayunos proteicos. La proteína, aparte de mantener estables tus niveles de glucemia e insulina, va a hacer que te sientas más tiempo saciado porque tarda más en digerirse en el estómago. Esto va a hacer que te sientas más tiempo lleno y alejado del picoteo. Además, recordá que las proteínas forman parte de la estructura de nuestro cuerpo. Son los ladrillos que van formando nuestros músculos. Por eso es muy importante consumirlas a diario. Entonces, sin más rodeos, vayamos a las preguntas más frecuentes del desayuno. Primero, ¿existe una hora para desayunar? La palabra desayuno significa romper el ayuno. Vos podés romper el ayuno a las 7 de la mañana, a las 8 o a las 12 del mediodía. Lo más importante es que trates de que pasen 12 horas desde la última comida, o sea, desde la cena, hasta la hora de romper el ayuno. Esto le va a permitir a tu cuerpo que genere una limpieza y una renovación celular. Ahora, ¿a quienes sí les voy a recomendar que hagan el desayuno durante la mañana, o sea, entre las 8 y 9 de la mañana? Pacientes embarazadas, pacientes que tengan diabetes tipo 2 y usen algún tipo de hipoglucemiante, que son medicaciones que pueden darte bajones de azúcar, o algunos tipos de insulina. La que se ocupa mucho acá en los hospitales en mi país es la insulina NPH, que esta insulina sí puede generar hipoglucemia si no tenés suficiente sustrato, o sea, suficiente azúcar en sangre. Entonces a estos pacientes siempre consultar previamente con el médico, pero les recomiendo desayunar. ¿Y a quién más sí o sí les voy a decir que desayunen? A esos pacientes que me dicen que no comen nada durante la mañana y llegan al almuerzo con mucha hambre, mucha ansiedad y comen lo primero que encuentran. Si sos de esos pacientes, te recomiendo que a partir de hoy, más tardar mañana, comiences con un desayuno salado proteico. Ahora, antes de contarte los 3 grupos de alimentos que te voy a recomendar para el desayuno, aclaremos la parte más importante. Cuando te levantás, toma un vaso de agua, de 1 a 2 vasos de agua pura. Puede ser con un chorrito de limón si te cuesta tomar agua o puede ser con un poquito de canela, pero toma agua al levantarte. Esto le va a ayudar a tus cuerpos, sobre todo a tus riñones, a funcionar correctamente. Y ahora sí, vamos a los 3 grupos de alimentos que quiero que tenga tu desayuno. Primero, una carga importante de proteínas, de al menos 20 gramos. Y aquí es donde cometemos el primer error. Asociamos proteína con huevo. Y la realidad es que sí, el huevo es una de las mejores opciones para romper el ayuno, pero un solo huevo no alcanza. Si sos de esas personas que tiene hambre durante la mañana, comer un solo huevo que tiene 7 gramos de proteína va a hacer que a la hora y media de igual manera tengas ganas de picotear. Entonces,
Como carga proteica te voy a recomendar de 2 a 3 huevos en el desayuno. Y aquí vamos a desterrar el primer mito. El huevo no genera problemas cardiovasculares, el huevo no aumenta el colesterol en sangre. Consumir de 2 a 4 huevos al día. ¿Cuándo el huevo sí te va a hacer daño en la salud? Cuando lo hagas frito. Entonces el huevo de tu desayuno, hacelo hervido, hacelo revuelto o hacelo en forma de omelette sin aceite. Si no quieres consumir huevo a la mañana, puedes reemplazarlo por una taza de yogur natural o yogur griego. Pero vas a tener que incorporar el resto de los alimentos que te voy a contar a continuación porque un vaso de yogur tampoco te va a alcanzar como carga proteica. Entonces, primer grupo, proteínas. Dijimos huevo o yogur. Si sos una persona que tiene enfermedad renal, consulta con tu médico antes de hacerlo. Segundo grupo, grasas buenas. Las grasas son una excelente opción para romper el ayuno porque no necesitan de la insulina para metabolizarse. Como grasa buena vas a incorporar un puñito que pueda cerrar así la mano de frutos secos o puede ser una cucharadita pequeña de pasta de maní, por ejemplo, sin azúcar. Si no querés frutos secos, puedes incorporar un chorrito de aceite de oliva o pueden ser 2 tajaditas finitas de aguacate. Recordá que tampoco debemos excedernos con la grasa buena por temas calóricos. Si queremos bajar de peso, siempre respetar las porciones. Y el tercer grupo de alimentos que vas a incorporar son los carbohidratos complejos. Aquí puedes incorporar una tajada de pan 100% integral o puede ser pan de masa madre. No sé si escuchaste hablar alguna vez, déjamelo en comentarios, pero el pan de masa madre lo que se hace es dejar fermentar por 12 horas y esto va a hacer que baje el índice glucémico del alimento. Entonces es ideal para pacientes con diabetes o insulinoresistencia. Si no querés pan, no importa, puedes reemplazarlo por un puñito de, por ejemplo, tomates cherries o un puñito de frutas de bajo índice glucémico, como son los frutos rojos o la pera, por ejemplo, si querés algo un poco más económico. Y como cuarto y último grupo que podés tanto agregarlo como no agregarlo son las infusiones. Me preguntan mucho, ¿puedo tomar infusiones con el desayuno? Sí, puedes tomar café, té verde o mate si querés mantenerte alerta o si quieres hacer un desayuno más antioxidante y más antiinflamatorio, puedes hacerte un té de clavo de olor o puede ser un té de orégano. Esa infusión la puedes tomar antes, durante o post desayuno. Recordá no endulzar las infusiones. Podés ponerle un poquitito de canela. Recordá utilizar la canela Ceilán, que es más finita, es más quebradiza, y no utilizar la canela Cassia, que vas a ver que tiene forma de papiro, es más dura, porque esa canela Cassia, si la consumís en exceso, puede causarte daño en el hígado. Entonces, puedes endulzar tus infusiones con canela, con una cucharadita de harina de algarroba, con jengibre y como última opción, puedes colocar un poquito de edulcorantes, pero recordá que no son recomendables en exceso porque pueden causar daño en tu salud. Nosotros utilizamos muy de vez en cuando y la stevia. Si sos una persona que está muy acostumbrado a consumir miel o azúcar a diario, te recomiendo que lo vayas haciendo progresivamente. Si eras de colocarle 2 a 3 cucharadas de miel o azúcar en el café, te recomiendo las primeras 2 semanas baja la cantidad a la mitad, hace una cucharada y media. A las próximas 2 semanas baja a media cucharadita y recién al mes cambia por los alimentos que te nombré anteriormente. Entonces le das tiempo a tu paladar a que se readapte. Y vas a ver que más adelante no vas a querer saber nada con el azúcar. Y ahora sí te voy a contar mis ideas preferidas de desayuno. Para comenzar, yo suelo desayunar una tajada de pan 100% integral. Recordá que puede ser también pan de masa madre, va de 30 a 40 gramos aproximadamente, esto es reglas generales, ¿sí? Yo suelo colocar 2 huevos, que los suelo hacer hervidos, porque es más fácil llevar al trabajo así, y además le acompaño con 2 rodajitas de aguacate. También puedes colocarle un poquito de queso crema al pan para que quede más sabroso. Fíjate que acá tengo como carbohidrato complejo, tengo el pan, como grasa buena tengo la palta o el aguacate y como proteína tengo los huevos hervidos. Yo en este plato tengo menos de 200 calorías y tengo 20 gramos de proteína. Si no querés hacerlo así, otra idea puede ser 2 huevos, acá tenemos la proteína, puedes colocar que quedan riquísimos los tomates cherries, ¿sí? Un puñito de tomates cherries, que acá estaría el carbohidrato complejo, y por encima puedes tirarle un chorrito de aceite de oliva o un puñito de frutos secos. Acá vas a tener lo mismo, menos de 200 calorías y 20 gramos de proteínas.
Si no querés de esta forma, podés hacer una taza de yogur natural o yogur griego, elegí el yogur que más proteína tenga, sin azúcar por supuesto, si tiene probióticos mejor todavía. Y a esa taza de yogur le vas a agregar un puñito de arándanos o media pera picadita con cáscara y puedes agregarle un puñito de frutos secos. Espero que este video les haya servido.